En un espacio tan amplio como la imaginación, no hay límites para las formas de expresión. Cada idea pide su propio formato y también su propio tiempo. El cortometraje responde a esas ideas potentes que se pueden concentrar en pequeñas piezas, pero igual de efectivas para el espectador. Nayra Sanz, cineasta, guionista, montadora y productora, gracias por estar en Canarias Escultura. Muchísimas gracias, muy contenta la verdad de poder hablar en profundidad del cortometraje. Nayra, tu carrera ha destacado sobre todo por el corto, de hecho cuenta ya con 8 en tu filmografía. ¿Por qué el cortometraje? Bueno, en realidad yo empiezo con el cortometraje de ficción, después hice un largometraje que llamaría más de no ficción, tan antiguo como el mundo, y posteriormente sigo trabajando, como tú dices, en el cortometraje. No es algo que elija en mi carrera, ¿no?, de forma muy consciente, sino que se va dando de esta forma, de esta manera, pero esto me hace reflexionar también mucho sobre lo que significa el cortometraje frente al largometraje, ¿no? Creo que el cortometraje es un género en sí mismo, siendo una visión paralela con otras formas de expresión, como puede ser la literatura. Sucedió un poco lo mismo, ¿no?, con respecto al cuento de la novela, ¿no? Muchas veces en la literatura el cuento es el género menor y sin embargo es un género en sí mismo que tiene todos unos recursos fascinantes diferentes al largometraje. De hecho, para mucha gente la principal diferencia sigue siendo simplemente el tiempo, ¿no? Un largo, un corto, pero nadie más que tú sabe que va un poco más allá, ¿no?, de eso. Tiene muchísimas diferencias con respecto al largometraje, tanto desde la forma narrativa, que tiene sus propios tiempos, ¿no? Es decir, es muy diferente contar una historia que puede durar de 1 minuto a 30 a todo lo que tiene que implicar el tiempo de un largometraje. Pero sin lugar a dudas a mí lo que más me interesa es la propia narrativa que puede tener un cortometraje, cómo puedes condensar en tan poco tiempo pues todo un mundo, ¿no?, todo un mundo de sentimientos, de emociones, de reflexiones. Entonces a mí eso es una de las realidades que me parece fascinantes dentro del cortometraje y a su vez una cosa que me parece pues bastante paradójica, ¿no?, en la actualidad, es que viviendo un momento en donde hay tal cantidad de producción, y no solo de producción, sino de gente consumiendo audiovisual y cine, el cortometraje sigue de alguna manera quedando relegado, ¿no? Han aparecido las series de televisión. Sin embargo, es un momento maravilloso, ¿no?, para que el cortometraje entre en escena de una manera mucho más presente y sin embargo todavía como que cuesta, porque no hay una reflexión profunda de lo que estaba diciendo al inicio, de entender el cortometraje como género en sí mismo. Hablando de Subterrae, es uno de los cortos tuyos que más ha viajado por festivales, que más reconocimientos ha recibido. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito? Subterrae surge de una forma muy particular, porque yo en un primer momento estaba trabajando fundamentalmente en cine de ficción, haciendo estos 4 cortometrajes primeros, ¿no? En un momento dado, mi padre, que estaba muy vinculado con viajar por temas de trabajo, encuentra este espacio, encuentra un espacio muy desconcertante, que es donde se desarrolla Subterrae, y me dice que tengo que conocerlo, ¿no? Entonces, cuando llego ahí, sin duda, creo que, relacionándolo con tu pregunta, ¿por qué ha tenido tanto reconocimiento?, pienso que este lugar habla de algo universal, como es la muerte, habla de algo tan brutal como son los límites entre lo que es la vida y lo que es la muerte, lo que es una vida digna y una vida indigna, ¿no? O sea, es que une 2 espacios que son un cementerio, tampoco sin desvelar mucho, un cementerio y un ámbito, pues como digo, muy vinculado con la extrañeza del mundo, ¿no? Entonces, creo que el reconocimiento que ha tenido ha sido porque lo planteo sin voz humana, es decir, es todo a través de la imagen, es un lenguaje muy alegórico y creo que como es un tema tan universal como la muerte, la vida y la muerte, digo, habla a culturas de todo tipo, ¿no? Entonces, como dices, ha sido sorprendente, uno hace un trabajo y no sabe cuáles son las implicaciones que va a tener, pero lo que me ha impactado, me ha impresionado es que ha podido viajar por
todo tipo de países, ¿no? Y todo tipo de culturas con religiones tan diversas como la musulmana, la cristiana, a un mundo más agnóstico, ateo. Subterrae, junto con Derivas, con En esas tierras y con Selfie, completa lo que es una serie que tú denominaste Distopías alcanzadas. ¿Qué pretendías con este conjunto de cortos? Esta serie, Distopías alcanzadas, la verdad es que ha surgido de una forma bastante orgánica, no planificada, ¿no? Ha surgido primero con Subterrae, después, como dices, En esas tierras, Selfie, ahora que se acaba de estrenar Derivas, y hay un quinto que estoy terminando ahora de montar, que es Pez volador, y de repente en un momento dado me di cuenta de que por mis propias inquietudes había generado un diálogo entre estas 5 piezas, y es un diálogo en donde me acerco a espacios abiertos, espacios normalmente públicos, y donde casi no interfiero sobre ellos, pero trato de plantear, por cómo los grabo o por cómo intervengo o dialogo con ellos, trato de plantear pues, cuestiones muy presentes o que nos inquietan en nuestra sociedad, ¿no? Pero en nuestra sociedad desde una perspectiva más universal, ¿no? Es decir, el largo que hice, que comentaba al inicio, se llama Tan antiguo como el mundo, ¿no? Y me interesan, dentro de lo posible, reflexionar sobre temas tan antiguos como el mundo, ¿no? Es la muerte, cómo puede ser nuestra relación con el tiempo, cómo puede ser cómo también nos vinculamos con el trabajo. Entonces son 5 piezas en donde, como digo, en espacios abiertos y públicos reflexiono sobre estas temáticas, pero lo curioso es que lo llamo distopías alcanzadas porque indudablemente hago una crítica a cómo estamos formulando en la contemporaneidad estas preguntas, ¿no? O sea, en ese sentido me interesa mucho 3 elementos, que son la naturaleza, el hombre y la máquina, ¿no? Tan presentes en nuestra sociedad, y lo que quiero plantear a través de estos trabajos es cómo nosotros, cómo las diferentes sociedades se cuestionan esta tensión o este pulso entre lo que es la naturaleza, el hombre y la máquina, ¿no? Y a partir de esa relación entre estos 3 elementos construimos un tipo de sociedad u otro, ¿no? El último trabajo, Derivas, que se acaba de estrenar en el Festival de Cinebi y que también se desarrolla en un espacio, en un pueblo de pescadores. Es un lugar que para mí ha estado muy, muy cercano a mi infancia y me acerco a él porque he podido ver durante estas últimas décadas pues toda la evolución que ha tenido, ¿no? Entonces me permitía reflexionar sobre cómo todos estos cambios tan fuertes sociales que estamos viviendo, tanto a nivel tecnológico como a nivel económico, como a nivel político, han cambiado, ¿no? Todo el espacio y toda la economía de tanto las personas que viven en él como las personas que llegan a él de tránsito, ¿no? Naira, ¿cómo ves el cine que se hace en Canarias actualmente? Yo creo que el cine que se está haciendo en Canarias es apasionante, ¿no? Ver toda la producción que se está llevando a cabo, tanto en el cortometraje como en el largometraje, y ver tantísimos creadores que están llevando a cabo sus trabajos aquí, fuera de las islas, pero lo fascinante es que están llegando a muchísimos sitios, ¿no? Ganando premios en festivales internacionales. Entonces yo creo que es un momento muy bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Quiere probarlo, vamos? Se para el mundo. Aquí no hay pandemia que valga, lo importante es que a Adri le han respondido en WhatsApp. Estoy sonriendo. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see lovely ojos. Entonces, ¿la boda de los zombies fue una primera parte? Que no son zombies, son la encarnación del mal. ¿Y qué hace la encarnación del mal en la boda de Leticia Dolera? Tía, ella se los carga con una motosierra. And when you speak, angels sing from above. Every day ¡Tengo frío! ¡Yo también! Give your heart and soul to me, and life will always be. ¡Estás loca! ¡Tú más!
from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Naira, si el cortometraje cada vez tiene menos espacios para exhibirse, en la tele tiene escasa presencia y los festivales no garantizan su supervivencia, ¿cómo se puede vivir de esto? Bueno, vivir de esto es muy difícil siendo cortometrajista, no diría que se puede vivir, hay que complementarlo siempre con otras realidades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como esta cuestión que estás planteando me interesa muchísimo, yo pienso que el cine, la creación, siempre tiene que ir acompañada de otras dos patas fundamentales, ¿no? Una es la educación y otra es la distribución, ¿no? Uno puede crear, producir, pero si no tiene una base educativa de por qué la gente quiere solicitar, pedir o acceder a esos contenidos, pues de alguna manera está totalmente coja, ¿no? Pero a su vez hay una demanda y no hay distribución o exhibición, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede vivir de eso? Yo diría que hoy por hoy es muy complicado. Yo, como digo, de forma particular, como me interesan estas dos realidades, estoy también muy vinculada con la educación. Es un tema que me obsesiona, el poder pensar en cómo las nuevas generaciones no tienen acceso a reflexionar sobre lo que es el audiovisual, no solo el cine, sino el audiovisual, la imagen en movimiento, ¿no? Esto me preocupa muchísimo porque si las nuevas generaciones no saben solicitar aquello que existe por la generación a la que yo pertenezco, el cine tiene un problema o un problema muy serio de fin de etapa, ¿no? Y hablando de educación, de jóvenes, ¿crees que el corto es una buena herramienta para transmitir determinados mensajes a esas nuevas generaciones? Yo creo que es una herramienta increíble, o sea, es una oportunidad clave para entender, como decía al inicio de la entrevista, el corto como género en sí mismo y como tener la posibilidad y la oportunidad de en tan pocos minutos poder contar historias complejas, profundas, que impliquen pues, un pensamiento crítico, un debate entre los jóvenes. Entonces, yo creo que sin duda alguna es una fórmula clave para que entre en los institutos, para reflexionar sobre ellos, pero también en canales como las televisiones públicas, ¿no? Y las televisiones privadas sin duda alguna también. Otra cosa es que decidan optar por ello y vean todo el potencial que tiene el cortometraje. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía. ¿Qué pasó, mamá? El cine tiene, a diferencia de otras artes, para mi punto de vista, tiene una forma de llegar a la gente y una comunicación brutal. En este caso yo creo que más uno, el éxito que ha tenido en parte es por eso, porque en un minuto se resume una historia de mucho tiempo. ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué? Es tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Con coger a tu padre, a tu madre y una cámara, estás haciendo un corte, estás contando una historia y eso es una buena forma de empezar. El cortometraje para mí creo que es clave para cualquier cineasta que quiera emprender su camino en esta aventura, que luche por ello y que empiece por lo más pequeño y aspire, si puede, a lo más grande. Sorprende, Naira, también que grandes cineastas que empezaron por el cortometraje acabaron renunciando o abandonándolo, ¿no?, en favor de largometraje. ¿Todo es cuestión de rentabilidad ahí o por qué ocurre eso? Antes del digital, como decíamos, el cortometraje era la antesala del largo, ¿no? Era una especie de lugar de experimentación para saber cuáles eran las capacidades que tenía uno como director o directora, si esto era realmente lo que le interesaba como director de actores o cine más de no ficción o documental, o sea, una especie de espacio de experimentación. Por suerte, con la aparición del digital, todo esto se aligera y permite desarrollar las posibilidades del corto, como digo, como un género en sí mismo.
Lo curioso con respecto a esto es que podemos analizarlo también de forma inversa, es decir, hay muchísimos cineastas ya consagrados, de nombre, de peso, con una trayectoria larga, que han vuelto al cortometraje o que están volviendo ahora al cortometraje. Un caso reciente y como casi polémico es el de Almodóvar, ¿no?, que acaba de sacar un cortometraje, y uno se plantearía, y tantos otros nombres que podría citar, ¿no?, pero cómo se plantearía cómo después de 20 largos de repente vuelve al cortometraje, porque yo creo que algo está sucediendo, ¿no?, con respecto a la producción y con respecto a, espero, la demanda de la sociedad al tipo de formato que quieren ver. El mundo del cortometraje a nivel competitivo internacional no es amateur. Estamos hablando de cortometrajes que están respaldados con productoras y que tienen unos presupuestos mínimos que van de los 30.000 a los 60.000 euros. La idea era poder exprimir al máximo los recursos con los que contaba. Yo me planteé desde un principio que no contaba con presupuesto, pero sí contaba con tiempo. Entonces, de alguna manera quise compensar esa falta de dinero, pues dedicándole todo el tiempo necesario para que el plano o la narrativa fuera lo más parecida a lo que tenía en mente, ¿no? Traté de que el aspecto visual, sobre todo, y técnico, no se diferenciara o llegara al máximo nivel posible con los medios amateurs, ¿no? Hay un plano que estaba, digamos, empeñado en realizar, que era un seguimiento por carretera de unos skateboards, de unos chicos que van en los skateboards. Normalmente se realiza con un cámara car, donde el cámara va subido en un coche especial para llevar la cámara, y nosotros pues nos las ingeniamos un poco a través de un carrito de almacén, donde iba yo subido con la cámara siguiendo a los skateboards. Sinceramente no es una experiencia que quiera repetir, sino como un escalón para ascender en el nivel de producción, ¿no? Luego también tenemos casos, por ejemplo, como el de Alex García, un actor que se estrena también como director y lo hace precisamente con el corto. Esto también ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Yo creo que una de las cosas que responden a lo que estás comentando es la aparición del digital. Te permite acceder de una manera pues, mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, a este medio que antes, ¿no? Antiguamente, cuando solo se rodaba en cine, y es increíble, ves a muchos artistas, por ejemplo, fotógrafos, el fotógrafo mexicano Álvarez Bravo, que siempre tuvo la ilusión de ser cineasta, y solo por poner un ejemplo, es decir, hay muchísimos artistas que quisieron ser cineastas, pero debido al formato no pudieron llevarlo a cabo y tuvieron que desarrollar o encontrar otras formas de expresión. Yo creo que lo que ha permitido el digital es poder acceder sin tener un productor o una productora detrás, y ver si esa forma de expresión era la que a uno le interesaba y jugar con ella, ¿no? O sea, es decir, ha permitido convertirse en un medio de expresión casi tan fácil, por decirlo de alguna manera, como escribir una novela o escribir un poema, con sus partes técnicas, pero de una forma mucho más ligera en la actualidad. Aunque sé de lo humilde del cortometraje y de lo pequeño que es, sin embargo, sí tiene una virtud que pocos proyectos tienen, que es que tiene alma. O sea, y es algo que yo creo que sí me caracteriza a mí cuando trabajo. O sea, te puede gustar más o menos el trabajo, pero ves algo de verdad. Y en este cortometraje te puede gustar más o menos, pero es de verdad también. Sí me consta que hubo reticencias a la hora, lógicamente, de meter una cámara en un camerino. Porque yo como actor sé que eso es algo muy privado, muy íntimo, entonces era casi el enemigo en casa.
la atmósfera, el silencio, los susurros, aquella luz que teníamos allí, había jugado a nuestro favor y era lo bonito. Yo había momentos que estaba entre cajas y bajaba la cámara y disfrutaba de aquello, porque era maravilloso. O sea, y mirar aquí y ver a Ramón, ver a Alex, a Laia, cómo se metía en su papel, cómo se concentraba, volver a mirar y ver aquello. Son los dos planos que no todo el mundo, no se ve eso. Yo estaba en un sitio muy privilegiado. Para mí es pura magia y hoy todavía venimos de verlo ahora y me emociono viéndolo porque no sé qué pasó allí, que se generó, que traspasó la cámara y que supo Alex meterlo ahí en forma de vídeo y audio, que eso es una cosa antinatural con el teatro, pero llega. Estoy harto de hacer cosas que no me importan. Y cuando llega algo que te importa... Pero donde hay amor no puede haber odio. Y para preservar el amor elegí ciegamente callarme. Habla del perdón, sobre todo, esta función. Digo, si estamos todos de acuerdo en eso, hay esperanza. Las cosas cuando se hacen de corazón funcionan. Y aquí se veía que esta historia salía del corazón. Nerea, tu filmografía se inicia en la ficción y la última etapa ya pasa un poco a la realidad. ¿Crees que esta última etapa de tu carrera es más comprometida? Creo que todo creador tiene que pensar el tiempo en el que está creando y yo quiero tanto pensarlo desde una perspectiva crítica como también beneficiarme de las partes que me ofrece, ¿no?, el momento que estamos viviendo. Entonces yo ahora digo que son películas de no ficción, pero más bien diría que son películas híbridas. Entonces no es porque sea un cine más vinculado con la representación de lo real, que también eso es muy complejo, muy controvertido, ¿no?, de explicar. Yo diría que tener la oportunidad en estos tiempos de poder hacer un cine híbrido en donde puedes mezclar ficción con no ficción y reflexionar sobre tantas formas de contar, uno puede ser tan comprometido como el otro, ¿no? Son muchas las ocasiones en las que las mujeres con discapacidad nos sentimos como un cuadro de un museo. El reto en sí era que fuese real, que se viese el mensaje tal cual es, ¿no? Sin ningún filtro, sin ninguna máscara. Aclarar o para mostrar también ese apartado un poco desconocido, ¿no?, que suelen tener las personas con discapacidad, ¿no? La verdad que para mí fue un placer formar parte de este grupo de mujeres. Yo creo que de hecho cada ser humano es una realidad distinta en general, ¿no? Pero sí que pienso que hay realidades que deberían visibilizarse. Las mujeres con discapacidad estamos indudablemente en una situación de vulnerabilidad. La mujer realmente a veces puede pasar por invisible en esta sociedad y si encima es una mujer con algún tipo de discapacidad, pues yo creo que aún más corremos ese riesgo. Abordar pues temas como la sexualidad o como otras cosas, ¿no? Y aunque a veces pueda haber como un cierto tabú o podamos tener un pudor, pero sobre todo yo creo que lo que nos gusta es que se nos hagan preguntas como a cualquier otra persona se le podrían hacer esas preguntas, ¿no? Para mí la sexualidad es un concepto muy amplio. Para mí la libertad es decidir y realizar o hacer lo que quiero libremente. Ellas se ponían a la cámara y parecía que de repente había un público delante de ellas, solamente era una cámara, ¿no? Entonces había chicas que les costó más que otras que de repente se ponían delante de la cámara y eran profesionales, ¿no? Que hayamos plantado una semilla que crezca y pueda derivar a hacer otros proyectos
incluso más ambiciosos todavía, ¿no? Mujer. Soy viva. Atlántico, viento y Canarias. Soy un montón de cosas santas. ¿Cómo ves actualmente el circuito de festivales que hay en Canarias y la importancia que le dan al corto dentro de esos festivales? Pensar en los festivales te hace reflexionar también sobre lo que ha sucedido en la historia del cine, ¿no? Es decir, en un primer momento los festivales como más antiguos, que tienen ya 60, 70 años, Berlín, San Sebastián, Cannes, hablan de un tipo de cine y de repente aparece el cine digital, y si nos damos cuenta y reflexionamos sobre los festivales aquí de Canarias, son festivales que el más antiguo podría decirse que es el Festival de Cine Las Palmas, que cumple este año 21 años, ¿no? Aparición del cine digital. Los otros, como el Festivalito, como la Muestra de Cine Lanzarote, Miradas Doc, etcétera, pues tienen eso, entre 14, 15 y 17. Y hablan de otro tipo de cine y con otro tipo, a mi modo de ver, de función social, ¿no? Si antes los festivales tenían, de alguna manera, la labor de ser la antesala de las salas de cine, hoy por hoy el festival hay que entenderlo también como un espacio en donde cualquier tipo de público puede acceder a él y ver películas muy diversas con líneas editoriales muy distintas que permiten acceder a otro tipo de cine que no sea el puramente industrial o comercial. I was shaking at the knees. Could I come again, please? Yeah, the ladies were too kind. You've been thunderstruck. 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 I was shaking at the knees. Could I come again, please? Hey, hey! You've been thunderstruck. 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 Stay here. Final thunderstruck. 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 You've been thunderstruck. Naira, háblanos de tus proyectos inmediatos, ¿qué planes de futuro tienes? Estoy terminando el montaje de Pez Volador, que espero que sea el quinto de la serie de distopías alcanzadas. Siempre es cierto que mi forma de trabajar, y eso es una suerte, como normalmente hasta el momento me he autoproducido, pues los tiempos normalmente se dilatan, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo puedo terminar esta producción. Más allá de esto, estoy empezando a esbozar 2 largometrajes. Uno, en principio, se llamaría Amo Tiempo, y el otro, Mamá, Papá, Dime quién soy. Y ambos también aprovecho, como decía con respecto al cine híbrido, aprovecho tantas realidades que están permitiendo el cine contemporáneo, como por ejemplo uno de ellos es la reapropiación de imágenes, ¿no? Es decir, hay tal producción de imagen en movimiento que sería una pena no pensar cómo poder repensar esas imágenes que han grabado otras personas para reconstruir otras historias que, por la forma en la que uno las plantea, las hace suyas, ¿no? Pero ya no son solo suyas, sino es de un común, ¿no? Entonces ese tipo de elementos, ese tipo de nuevas realidades me interesa mucho.
Naira Sanz, enhorabuena por tu trabajo, mucha suerte con lo que está por venir y gracias por este rato. Muchísimas gracias. Pero donde hay amor no puede haber odio.